Listo. Bueno, sería como una primera pregunta, ¿no? ¿Qué fue Luz? Desde lo personal y desde lo que es la sociedad de Venado Tuerto. Eh, no es una pregunta fácil de responder porque, bueno, han pasado 40 años, ¿no? Y tenemos muchísimos recuerdos surgen y surgieron en estos días, Manuel, desde que vos me invitaste a charlar un poquito. Es más, cuando yo te dije, yo estuve en Luz, vos me dijiste, ¿cómo que vos estuviste en Luz? Y, y sí, eh, quizás mi presencia fue algo marginal, digo, en el sentido, pero no en sí el espacio en la plaza, porque estaba ubicado ahí en una de las diagonales de la 25 de Mayo y Belgrano, ¿no? Pero todo tiene que ver con la experiencia de haber pasado por Malvinas, ¿no? Haber cursado en industrial, haber conocido ahí al tío Meyer, sus primeras experiencias como docente, eh, habiendo sido él quien nos relacionó, digamos, con el mundo de la política, porque, por supuesto, transcurrí toda la secundaria durante la dictadura militar, eh, empecé en el 75 en el INDU, y bueno, terminé en el 80, y el único que nos habló de política, sin ningún tipo de intención partidaria, porque el tío nos explicaba, digamos, ¿no? Qué era el peronismo, qué era el radicalismo, qué era el comunismo, ¿no? Eh, mientras que por otro lado recibíamos la pedagogía instaurada por la dictadura militar, ¿no? Esto, conozcamos a nuestro enemigo y ese tipo de cuestiones. Año 1981, me toca el servicio militar, así que ese es un año, digamos, donde desaparecí de Venado Tuerto porque me tocó el servicio militar en Mercedes, Corrientes, en el Regimiento de Infantería 12. Pero volví a Venado en noviembre de ese año 81 y por supuesto, ya desde por sí estaba relacionado con mucha gente que luego fueron los que estuvieron en Luz, los que participaron en Luz, los que organizaron en Luz, ¿no? Quiero decir, eh, era muy amigo del Ferro Perone porque vivíamos muy cerca, entonces compartíamos siempre el viaje desde casa a la escuela y desde la escuela a casa. Eh, Fernando iba un año después que yo en la escuela y Miotti, Pablo, Sevilla, bueno, eran toda una camada anterior a nosotros que nos llevaban ahí por lo menos unos 3 años, 4 años en la escuela, pero bueno, los conocimos ahí en la escuela, ¿no? También puedo decir que desde la escuela tuve mi primera experiencia a nivel de contacto con el teatro. Yo solamente recuerdo el nombre de la obra, por supuesto la obra, ¿no? Jettatore, y creo que la fuimos a ver en el Cine Verdi con la escuela, y creo que esa obra la hicieron alumnos del Colegio Nacional, me parece. No sé si de la escuela o era un grupo ya egresado del Nacional que tenía, digamos, algún grupo de teatro, no sé si sería Atelana, la verdad que no sé, pero recuerdo que fue la primera obra de teatro que presencié en vivo, eh, porque en mi casa se acostumbraba a mirar los domingos, en casa de mi tía, que era el único lugar donde había un televisor allá en la década del 70. eh, Teatro, los domingos había teatro como en el teatro, algo por el estilo, digamos, ¿no? Creo que era Darío Vítor que estaba ahí al frente de ese programa. Pero mi relación con el teatro en vivo comenzó ahí con esa primera vez viendo Jettatore, que realmente me gustó. Desde el vamos, me gustaba el teatro
eh, me gustó mucho. Cuando volvimos entonces de la Colimba, año 1981, eh, trabajaba yo en la Corporación Cementera Argentina y allí me sorprendió abril del 82, cuando se recuperan las Malvinas. Me llega una cédula de llamada. El 2 de abril yo estaba en Venado Tuerto. Ese 2 de abril fui a la plaza, a nuestra plaza San Martín. Allí estaba mucha gente apoyando y vitoreando por lo que había sucedido, por la recuperación de Malvinas. Yo fui en cierta forma como un observador, ahí sin gritar, viendo un poco desde afuera esto que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque me había tocado el servicio militar el año anterior y entonces mi relación con lo militar no había quedado, si bien no puedo decir que sufrí dentro del servicio militar, porque gracias a que tenía el secundario terminado, ocupé un lugar trabajando en oficinas allí en el ejército. eh, Pensé en todo lo que iba a suceder, ¿no? Incluso estando dentro del ejército, como yo trabajaba en la parte del correo, recibía toda la información que iba al jefe del regimiento y bueno, y ahí veía eh, ciertas cartas de inteligencia donde por supuesto se mostraba un poco cómo era el accionar de una guarnición militar en época de una dictadura. Y bueno, ese 2 de abril entonces fui a la plaza para observar a la gente, pero no me prendí a la alegría popular que había en ese momento, ¿no? Y bueno, me llegó la cédula de llamada y tuve que partir de nuevo a Mercedes y bueno, sucedió Malvinas. Cuando vuelvo a Venado, aún antes sin salir de baja del todo, una vez transcurrida ya la guerra, eh, me encuentro con Ganín, que me hace una nota, un reportaje. Creo que es uno de los primeros reportajes a un excombatiente de Malvinas, por lo menos en Venado Tuerto, ¿no? Pero a nivel de país, hasta ese momento, los que habían hablado habían sido los náufragos del crucero General Belgrano. Pero nosotros habíamos tenido otra experiencia, ¿no? Que había sido una batalla terrestre de grandes proporciones, como es la de Pradera de Ganso Darwin, y haber sido prisionero de los paracaidistas ingleses. Eh, Esa nota para LT29 que me hizo Ganín, eh, me entero un tiempo después, porque ese día, a los 2 días, yo habré partido de nuevo para el ejército y no volví a Venado hasta después de transcurrido un tiempo. Cuando vuelvo me encuentro con que todos me preguntaban, Ale, ¿en serio que te llevaron en cana, te pusieron en cana? ¿Por qué? No, le digo. Claro, todos se creían que a raíz de ese reportaje, donde yo había destilado mucha bronca, ¿no? Me habían metido preso porque había sucedido que a la radio había ido gente de la fuerza, o representando a la fuerza, pidiendo una copia de la grabación. Como ahí estaba el Coli, Colicinio, trabajando como operador, él borró la cinta y les dijo que se había borrado accidentalmente, por lo tanto no tenía ninguna copia y no entregó ninguna copia, entonces por lo tanto no pasó nada. Entonces cuando vuelvo de Malvinas, eh, pienso en irme del país, me quería ir del país realmente, pero bueno, decidí quedarme a luchar y en este sentido enrolarme en algún partido político, que para ello visité los distintos partidos políticos, hablé con distintas referentes y bueno, me incliné por el partido intransigente. Y allí formé parte de la Juventud Intransigente, en la cual estaban personajes muy conocidos que tienen que ver con Luz, como Ñoti Martínez, Tato Sátara, estaba el Gordo Narváez, estaba el Cuy, qué sé yo, un montón de compañeros que se pueden decir formaron parte de lo que fue Luz, ¿no? Y para mí, participé de las reuniones en el Anacar, recuerdo también de haber estado en Guan. Bueno, en Guan hacíamos no solamente las reuniones
por ahí alguna reunión de luz, sino eran muchas noches de charlas, de muchas charlas, eh, bebiendo algún buen vino, o el vino que podíamos comprar en ese momento, digo, no sé si tanto un buen vino, y era una época de una efervescencia política, cultural, y mi beta, lo que me relacionaba un poco con el arte era, digamos, la escritura y sobre todo la poesía, ¿no? Había escrito algunas cosas siendo alumno del INDU y luego de Malvinas, por supuesto, creo que fue como una parte de desahogo. Comencé a escribir y bueno, de tal manera que me alentaban ciertos personajes también de Venado Tuerto, entre ellos Boris Padován, Leandro Tuntisi, Jorge Dipré, el mismo Fer, con el que teníamos una amistad un poco más profunda, con Fer Peirone. Eh, y bueno, de esa manera, cuando llega el momento de participar de Luz, yo lo que propongo es participar desde lo artístico con mis poesías, que hablaban sobre todo en contra de la guerra, de Malvinas, ¿no? O de lo que había pasado con nosotros, con nuestros 18, 19 años, en Malvinas. Pero fui un poco más allá. Hablo en primera persona, vuelvo a insistir, porque lo mío fue bastante solitario. O sea, si bien hubo mucha poesía dando vueltas por Luz ese día en la plaza, eh, lo mío también fue una expresión política, digamos, no de política partidaria, sino de netamente política, eh, con una especie de tablas. Donde yo puse como título, así actuaron los medios de comunicación durante la Guerra de Malvinas. No recuerdo si eran las palabras exactas, pero esto era lo que yo quise significar en esa presentación. Y bueno, y en esas maderas pegué material que había obtenido, que me habían regalado algunas vecinas, diarios, revistas. Recorté tapas de revistas, notas de los principales diarios de nuestro país y los pegué mostrando, digamos, un poco las mentiras que circularon durante la guerra de Malvinas, ¿no? Sabiendo que se dice que en toda guerra la primera que muere es la verdad. Y en este caso fue tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque en Gran Bretaña pasó exactamente lo mismo. Pero quise mostrar cómo habían actuado los medios de comunicación durante la guerra de Malvinas. Entonces, yo estaba ahí, en esta diagonal que digo, 25 de mayo y Belgrano, y bueno, la gente que se acercaba, recuerdo otro excombatiente de Venado Tuerto, Miguel Carrasco, compartió algunos momentos conmigo ahí, charlando, ¿no? Entonces entregaba alguna poesía mimeografiada, o sea, copiada, y hablaba sobre lo que había pasado a través de los medios en Malvinas. Eh, Creo que fue una intervención más que artística, netamente política, ¿no? Pero que no, quizás en ese momento no tuvo trascendencia porque, bueno, a ver, por supuesto, los militares ya habían comenzado un proceso de desmalvinización, donde incluso a nosotros nos habían hecho firmar, perdón, una especie de juramento donde eh, nos prohibían hablar de lo que había pasado en Malvinas. Y estamos hablando que habían transcurrido poquitos meses, ¿no? Desde junio que yo había vuelto a Venado a Luz. Y bueno, evidentemente rompiendo el, el juramento y queriendo expresar y contar, como lo he venido haciendo en estos 40 años que transcurrieron desde Luz, ¿no? Que evidentemente fue como una primera expresión a nivel de los excombatientes. En este caso bien, fue personal, pero quiero decir, no, fue la primera manifestación que hubo en Venado Tuerto eh, con respecto a en aquel entonces, combatientes de Malvinas, hoy veteranos de guerra, ¿no? Y todo fue gracias a Luz. Y
todo fue gracias a, bueno, en primer lugar a Pablo, porque creo que él fue el gestor principal de ese día allí en la plaza, ese día maravilloso donde nos reunimos, calculo, entre 5.000, 5.500 personas, ¿no? Eh, donde hubo música, gente que cantó por primera vez, que debutó por primera vez. El otro día hablábamos con una compañera del primario, justamente Liliana Leck, y ella debutó allí cantando, la turca. Teatro, teatro infantil, teatro para, bueno, para jóvenes y adultos, artesanos. Realmente fue un día, eh, se puede decir de fiesta, entre comillas, pero para mí fue un día netamente político, ¿no? Político, cultural. Eh, y fue, bueno, el primer grito de desahogo, el primer grito de libertad, pienso yo, de tanta opresión vivida durante los años de una de las dictaduras más nefastas que tuvo nuestro país. Esa fue una primera parte, ¿no? de Luz en el 82. Luego, por supuesto, hubo una continuidad del movimiento que se vio reflejado ya en enero nomás del 83, con un acto muy importante que se hizo otra vez en la plaza y tuvo que ver con una jornada por los derechos humanos. No sé si se ve bien ahí, Manuel, ¿se ve bien? Bien. Eh, el primer acto que se hizo en Venado sobre los desaparecidos, tuvimos la presencia de las madres de Plaza de Mayo. Yo conocía a las abuelas de Plaza de Mayo y, y su carpeta, eso me acuerdo porque eso fue un shock para mí, porque uno venía trabajando con toda esta fuerza de la juventud y de las nuevas ideas. Nosotros formábamos parte luego de la juventud intransigente, y, y se hablaba de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de participar, y cuando empezamos a hablar de los desaparecidos de Venado, y hicimos una búsqueda tratando de tener la historia de cada uno. Bueno, a mí me tocó ir y hablar con la madre de uno de ellos, de dos desaparecidos, una pareja y la mujer embarazada. Desaparecieron en Rosario, y era todo durísimo, ¿no? Era muy duro hablar con esta mamá y me contaba las veces que había viajado a Buenos Aires o que había estado con el obispado, con los militares, y siempre le daban informaciones que resultaban falsas, ¿no? Bueno, fue muy duro esto, dibujar las siluetas allí en la plaza. Y otra cosa que recuerdo muy nítidamente es cuando, hablando con una de las abuelas de Plaza de Mayo, no recuerdo el nombre de esta abuela, pero bueno, me muestra una carpeta con las fotos de los niños y niñas desaparecidas y desaparecidos. Eso fue como un shock, wow, dije, ¿no? Ver las fotos de todas esas niñas y niños ahí desaparecidos. eh, que en aquel momento todavía, por supuesto, la búsqueda de las abuelas era como que estaban comenzando, ¿no? No es como ahora que por suerte se han encontrado ya muchas nietas y nietos. Pero bueno, siempre lo tengo en la memoria, ese momento de hablar con esta abuela y de que ella me mostrara la carpeta y ver página por página las fotos, esas fotos. Bueno, fue un acto eh, donde hubo mucha gente, vuelvo a insistir, se respiraba un clima ya de fin de dictadura, del comienzo de una nueva era política, de una nueva era democrática, que evidentemente logramos mantener hasta el día de hoy, ¿no? Así que esto también, si ustedes ven, se ven en el afiche, ¿no? Estuvo Luz como Movimiento Luz, estuvo, por supuesto, todas las juventudes políticas, peronista, radical, intransigente, comunista,
desarrollista, demócrata progresista, el FIP, el Frente de Izquierda Popular, socialista popular, demócrata cristiano, Movimiento Luz y excombatiente de Malvinas, que en realidad ese excombatiente de Malvinas era un poco la presencia ahí de Miguel, porque lo arrastraba y mía, ¿no? No había todavía centros de excombatientes, no estaba formado todavía el centro de excombatientes de Venado Tuerto. Luego de esta jornada por los derechos humanos, hubo otro acto también trascendental para mí, por ahí, ¿por qué? Porque tiene que ver, vuelvo a insistir, con estas manifestaciones que se produjeron en Venado Tuerto, y vuelvo a decir, no digo que son únicas, ¿no? Porque por supuesto, Buenos Aires, Capital Federal, son excepcionales, pero quiero decir, el resto del país, no sé si hubo estos movimientos preliminares para la formación que serían luego de centros, de veteranos de guerra, ¿no? Porque en abril de 1983, las juventudes políticas, y me imagino que también Luz, no tengo afiche ni registro de esto, pero eh, con solo decir que Pablo estuvo a cargo de la locución, ahí hizo de maestro de ceremonias en el acto, me imagino, por supuesto, que toda la gente eh, de Luz desde ya participó y estuvo en la organización también de este acto, que fue creo que 7 de abril de 1983, también en Plaza San Martín, en el monumento. Allí concurrimos, hay una foto del diario La Ciudad, muy icónica para mí, ¿no? Porque fue la primera vez también que leí en público una poesía ante la falta de un discurso en aquellos tiempos. Bueno, leí una poesía y esa fue la palabra de los excombatientes allí en ese acto donde estaban presentes todas las juventudes políticas, la misma gente que había llenado la plaza por la Jornada de los Derechos Humanos y el año anterior muchos de ellos habían estado participando de LUC, ¿no? Pablo, Pablo, Pablo siempre presente. Pablo me apreciaba mucho, Pablo, y por supuesto yo lo apreciaba a él y tenía un respeto, igual que por Marcelo, porque también me faltó decir esta otra pata que yo tenía de relación que tenía que ver con el fútbol, porque yo jugaba en Centenario y, y allí estaba Marcelo con gran parte del grupo que después eh, eh, formaron parte del equipo de la Biblio y formaron parte de la Biblio, ¿no? Una parte muy importante también de la historia venadense, como fue la Biblio, con su facultad libre, con su equipo de fútbol y bueno, con sus peñas famosas, ¿no? Que se tomaba ahí la calle y había un renacer del folclore, de la música nacional, porque esto también lo trajo Malvinas, ¿no? Eh, del Billy cantando Granada, o sea, y por supuesto del teatro allí en la biblioteca, Apertura. Y también hay otra pata que es la pata universitaria, de un grupo que estudiábamos ingeniería allí en la UTN, por aquel entonces delegación Venado Tuerto y hoy Facultad Regional Venado Tuerto. Recordemos que de los 6 años los militares habían reducido a 4 y luego le sacaron 2 años más, entonces vos podías hacer primero y segundo año nada más en Venado Tuerto, luego tenías que irte a estudiar a Rosario o a Buenos Aires. Y allí yo comencé en el 82 a estudiar ingeniería, eh, y en el año 82 también se produjo esto de intentar crear el centro de estudiantes, que bueno, llegó luego en el 83, la creación del centro de estudiantes de la UTN. Nosotros formamos una agrupación política dentro de la facultad que se llamaba Frente de Integración de Universitarios Tecnológicos, el FIUT, donde, bueno, a personajes de lo que soy Venado, ¿no? Como Juan Franco, Oscar Pieroni, Oscar que llegó a ser diputado de la provincia, coordinador del nodo regional aquí en Venado Tuerto, concejal, Claudio Natali, también concejal, intendente interino de nuestra ciudad, el Hueso Botás
eh, vicedirector de una escuela de arte, ligado en forma permanente a lo que es el teatro, ¿no? A toda esta parte que está detrás de la escena del teatro. Jorge Panfili, actualmente consejero de la Cooperativa Sanitaria. Bueno, vos mismo, Manuel, eh, estuviste ahí junto, formando parte con nosotros. eh, del FIUT. ¿Por qué nombro el FIUT? Porque en aquella época también revolucionamos un poco, digamos, la monotonía que tenía la facultad en cuanto a, por ejemplo, intentar hacer eh, algunas cosas utilizando el patio de la facultad. Por ejemplo, fíjate cómo eran estos afichitos que lo hacíamos en el industrial, me acuerdo, porque muchos de nosotros trabajábamos en el Indu, y, y si vos lees, dice grupo Tuvo Vida, grupo que manda, grupo de teatro, Biblioteca F. Ameguino, grupo Antay, grupo de teatro Escuela número 238, el grupo de teatro Apertura. O sea, nosotros llevamos el teatro a la facultad. Yo no sé si alguna vez hubo teatro en la UTN antes de estos sucesos. Y esto es una derivación para mí de Luz, porque muchos de nosotros habíamos estado también, si no formando parte de la organización, como fue en mi caso, habiendo participado actuando o yendo a mirar lo que sucedió aquel día en la plaza, ¿no? Organiza el Centro de Estudiantes de la UTN. Bueno, eh, hay más o menos todas esas patas que me atan, digamos, a lo que fue Luz. Eh, y bueno, y al teatro, nunca más dejé de ir al teatro, por supuesto. El Galpón del Arte. No participé de la creación de ninguno de esos espacios, ni de la Biblia, ni del Galpón del Arte, pero sin embargo me siento parte desde siempre. Digamos, cada vez que entro a Castalia eh, es como si fuera mía, ¿me entendés? Cada vez que entro al galpón pienso que soy una partecita ahí también. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos la génesis de todo ese movimiento que llega hasta el día de hoy, evidentemente. Llega hasta el día de hoy. Por eso me parece muy bueno este trabajo que estás haciendo, Manuel, para que por ahí las juventudes, ¿no? Los más jóvenes puedan conocer, puedan abrevar, digamos, en esta historia tan emocionante y para mí muy importante. Vuelvo a insistir, muy importante a nivel político eh, que ocurrió en nuestra ciudad. Y que hoy, insisto, se refleja, está reflejada en muchas expresiones culturales y en mí lo veo expresado a través del trabajo llevado adelante en estos 40 años con los veteranos de guerra. Eh, y es más, mi programa radial Bitácora Malvinas es como que, fíjate que el programa tiene como un raconto así, ¿no? De cultura, donde está presente la poesía, el teatro, la música, está presente la política, digo, ¿no? Cada domingo es como tratar de armar un pequeño rompecabezas, que en definitiva es como una fotito muy pequeñita de lo que sucedió aquella vez en la plaza, aquello tan hermoso que sucedió en la plaza. Luego está Luz 2, que fue en noviembre del 83. Y fíjate que tengo acá. ¿Y sabés por qué tengo este folleto? Mira, también tiene su historia este folleto, porque ese día teníamos que lograr desde la facultad que alguien leyera un mensaje para decir estamos presentes, ¿no? Y entonces yo tomé este folleto y escribí: el Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional, Delegación Venado Tuerto, se adhiere al acto que organiza Luz, Movimiento Pro Arte y Cultura, y felicita a sus organizadores, los cuales se hayan abocado en la lucha por hacer llegar al pueblo
único y verdadero receptor nuestra cultura. Y dice Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional, Delegación Venado Tuerto, y está firmada por el Chini Bieger, Marcelo Bieger, que era el vicepresidente del centro. Porque bueno, se ve que el presidente no estaba cerca ahí para hacérselo firmar, que entonces bueno, lo firmó el Chini Bieger también, el Chini poeta, y hoy especialista, director en cine, ¿no? Yo digo, Luz desperdigó por Venado y por todo el sur de Santa Fe y por otros lugares eh, un montón de semillas que evidentemente florecieron y es más, hoy tienen muchísimos frutos, ¿no? Por hacer una comparación. Y si vos lees el programa como es de Luz, 27 de noviembre del 83, comienza a las 11 horas y termina a las 0:10. Y bueno, y ahí vas a ver que es impresionante. Más, encontré hasta mi tío, Albino Videla, tocando la guitarra. Una cosa, el grupo Azúcar, el Pachi Giulietti, Diego García que es nuestro bailarín, gran bailarín de Venado Tuerto, pero haciendo música. Y el grupo de teatro Apertura, con una obra infantil que no recuerdo cuál habrá sido, pero un grupo de teatro de Firmat, eh, como siempre, digamos, ¿no? Lectura de poesía. Vas a ver, seguramente la voz de Pablo habrá sido la lectura de poesía. Rubén Videla, ¿m? Eh, qué sé yo, Tanta, Antay, el Gringo Montemaggio, rock, hubo la presencia del rock, que también el Flaco Díaz que hoy anda girando por el noroeste de nuestro país junto con Julián Baronio. Y bueno, fíjate que dice cierre a cargo del grupo Luz, que habrá sido, por supuesto, un discurso de neto contenido político, ¿no? Sobre nuestra cultura. Así que, bueno, Manuel, mirá, el hecho de que me hayas convocado o no me hayas convocado, en realidad te sorprendiste la vez que te dije, pero si yo estuve en Luz, ¿cómo que vos estuviste en Luz? Y sí, ahí estuve. Ahí estuve y fíjate que el otro día, 40 años después, Telam Digital y la Radio Televisión Argentina hacen un documental de cómo actuaron los medios de comunicación en la guerra, que se llama justamente Los medios de la guerra. Y yo dije, bueno, hace 40 años atrás yo lo puse ahí en Luz para, para que la gente desde ese mismo momento comenzara, o comenzara, ¿no? Porque fue un camino en conjunto. Yo también hasta el día de hoy estoy aprendiendo, ¿no? Soy docente, jubilado, pero siempre digo, sigo aprendiendo. He aprendido con cada una de las clases de mis alumnos y sigo aprendiendo sobre Malvinas, aún sigo aprendiendo. Y de vez en cuando encaro una hoja en blanco y escribo una poesía y eso me remite siempre me va a remitir a Luz y aquellos tiempos de, bueno, el 27 todos a la plaza, eh, fíjate de, qué sé yo, de el grupo de teatro, fíjate los volantes, ¿no? De aquella época, ¿no? Grupo de teatro Apertura, esto es abril del 83. ¿Qué obra presentaban? El Jorobadito. Y yo recuerdo que en la UTN, en el patio, que iba a ser un gimnasio cubierto ahí, en ese patio fueron a presentar historias para ser contadas, ¿no? De Osvaldo Dragún. Eh, una época realmente hermosa qué sé yo, poesía, mucha poesía. José Luis Aguirre,
Cacho estuvo a cargo de desarrollo social en una de las intendencias de José Luis Freire, ¿no? Eh, Alas de los pies, de Lando Tuntisi. Esta debe ser una de las primeras del FER, ¿no? Labranzas, del FER Peirone. Mirá, un folleto más de la presentación del Jorobadito y el teléfono de Carlos Díaz. 4 números tenía en aquel entonces. Las revistas subte, como se decía en aquel momento, ¿no? Transparencia por excelencia, fue una de ellas. Era todo un movimiento cultural, fíjate, bote cultura, ¿no? Eh, expresión. Eh, usted oyó hablar de nosotros. Y bueno, esto era Boris Padovan, que era vecino, Leandro Tuntisi, Jorge Dipré, Fernando, Camilato, bueno, todo ese grupo, que muchos de los cuales eh, no estuvieron después presentes, por ejemplo, en lo que fue la Biblio, pero todos grandes amigos, todos hoy grandes amigos, muy, muy, muy valorados por mí, por supuesto, porque, ¿sabes por qué? Porque yo pienso que ellos fueron, para mí, pero ellos no lo saben, pero fueron un continente para mí. ¿Me entendés? O sea, no es fácil volver de una guerra sin que el Estado se haga cargo de vos en el sentido de una atención psicológica o física. Y a mí lo que me salvó fueron justamente toda esta gente fue la que me salvó. Eh, yo a veces se lo digo a Niotti, digo, pero por supuesto no está más Pablo para decírselo, pero Pablo lo sabía. Y, y todos los otros con los que aún, más allá, por supuesto, tengo relación y está este aprecio, ¿no? Pero ellos no lo saben, pero fueron me contuvieron y me ayudaron a crecer en este sentido también, ¿no? A nivel de lo que es la poesía, la política, pero sobre todo a nivel de lo que es ser un veterano de guerra, que te indica que, bueno, loco, vos estuviste en la guerra. Y ellos fueron los que después te ayudaron a que vos hoy puedas estar acá y formar parte de esta sociedad venadense, ¿no? Muchas noches compartidas, muchas charlas, mucha filosofía de bar, de aprender, un continuo aprendizaje, insisto, siempre aprendiendo. Por eso digo, vos no sabías que yo había estado en Luz, pero para mí Luz fue muy, muy significativo. Cuando relatás tu presencia en la primer luz, en la primer plaza, estabas en una esquina, digamos, podríamos decir en la esquina principal de la plaza, en la diagonal. Desde esa perspectiva, ¿cómo visualizabas todo lo que pasaba en las 4 manzanas de la Plaza San Martín? Bueno, sí, estaba un poquito más al medio de la diagonal, pero tenía un panorama de todo, más allá de que por momentos me iba de ese lugar, porque total era algo estático, ¿no? Eh, y me iba a ver teatro infantil un rato, escuchaba música desde ese lugar, por supuesto, pero por ahí había gente que me interesaba verla en acción, ¿no? Había mucha gente amiga, qué sé yo, Javi Puñé, por ejemplo, digo, porque Venado no era tan grande en aquel entonces, bien, por supuesto era una ciudad de muchos habitantes, quiero decir, pero había una juventud que estaba muy relacionada y sobre todo el fútbol por ahí a mí me relacionaba. Porque si no, ¿de qué otra forma? A través de las escuelas, a lo mejor, los intercolegiales, pero quiero decir, no había otra forma entre las juventudes, ¿viste? Era todo muy duro, o sea, bueno, existí, vivíamos en una dictadura que para mí también pasó incluso a través del fútbol. Fíjate vos que los soldados que vinieron acompañando a la gente que se hizo cargo de la municipalidad en un momento, de Venado Tuerto, iban con el colectivo militar a jugar al fútbol con nosotros allí en Centenario.
Entonces, nosotros veíamos estos soldados de verde y que venían a jugar y para nosotros no representaban lo que en realidad tendrían que haber representado, ¿no? Que era el poder militar metido dentro de Venado Tuerto. Por supuesto que venían los soldados con algún suboficial, no eran los jefes que ocupaban la municipalidad. Domínguez, ¿no? El coronel Domínguez. Eh, por lo tanto, ese día, para mí, era. No te alcanzaban los ojos en realidad para abarcar el movimiento que había en la plaza. Eh, nunca se había visto una semejante cantidad de gente, más allá de algún acto político-militar, por ejemplo, cuando se inauguró el Nacional, recuerdo uno que vino eh, Alejandro Agustín Lanusse, que era, bueno, era el presidente en ese momento, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, que hubo mucha gente ahí en la calle, en la LEM, mucha gente reunida en la inauguración de la escuela. La sociedad rural por ahí congregaba y nosotros íbamos desde la escuela con nuestros stands, nuestros kioscos. Ahí también se agrupaba mucha gente, pero no con el sentido que tuvo Luz. Bueno, por eso para mí Luz fue netamente político, ¿no? Para mí, digo, más allá de que por supuesto fue una expresión de la cultura venadense, digo, pero en síntesis fue eh, una expresión política que le decía basta a la opresión, como un grito de libertad, digo yo. Y cuando hablas de ese grito de libertad y de los lugares de encuentro que eran los bares nocturnos, digamos, ¿ahí percibían esa opresión o era un lugar donde podían realmente volar o tenían que estar cuidándose? Yo recuerdo más de cuidarme durante la época del secundario, cuando salíamos por las noches, porque incluso, bueno, te llevaban preso, te hacían pasar la noche en la comisaría y a la mañana de un domingo tus padres tenían que ir a buscarte, ¿no? Recuerdo andar con mucho cuidado por la calle del Cuartito Azul, o sea, ese jeep azul que tenía la policía de la provincia y con el cual salía y recogía que te pedían documentos. Vos imaginate, yo recuerdo esto de haber vuelto de Malvinas y querer entrar a una confitería y me pidieron el documento y me acuerdo que le dije al policía, estuve en la guerra y vos me venías a pedir el documento para entrar a un boliche. Oh, disculpame, no sabía. Bueno, con esa persona nos quedamos así como cada vez que nos vemos, nos saludamos y él siempre se acuerda de eso, ¿no? Eh, yo lo viví de otra manera cuando salíamos de noche, que íbamos a Guan, íbamos a Hues, íbamos a diversas. Nos iban echando de esos lugares, en definitiva. No echándonos, primero que nadie se emborrachaba, había una cultura que yo aprendí de esos más grandes, digo, en la cultura esta de beber tranquilo y charlar. Entonces por ahí nos decían, bueno, se tienen que ir porque cerraban los bares, ¿no? Pero yo no recuerdo en ese momento personal de cuidarme. Para mí, viste, era como que el hecho de haber pasado por la guerra me había blindado, ¿me entendés, Manuel? Yo que era como que tenía una coraza. Yo digo, si yo pasé por esto, nosotros estuvimos reunidos con la gente de los servicios de inteligencia después de la guerra, reunidos no, o sea, nos llevaron y nos hicieron un cuestionario. Viste, gente vestida de civil, con el pelo largo, con muy buena onda, pero te sacaban información de lo que vos habías vivido en Malvinas y de lo que vos pensabas de lo que habías vivido, ¿no? Amén de esta declaración jurada que te conté que nos hicieron firmar. Así que yo no lo viví de esa manera. Sí lo pueden haber vivido aquellos que eran más grandes y habían pasado otra parte, habían vivido de otra manera la dictadura, digamos. ¿Viste? Eh, algunos presos de la dictadura y algunos con amigos, incluso con amigos desaparecidos. Bueno,
Mi caso no, es como que yo estaba ahí con una generación menos, digamos, ¿no? Porque tanto Pablo, Oñoti, o el Tato, el Colo Piel y el Cuy, todos mayores que yo. Algunos años, pero bueno, esos años marcaban la diferencia. Su nombre, Barrantes. Barrantes. Cuando toca hacer la reconstrucción de esa historia, ¿cómo te afectó personalmente, subjetivamente, ¿no? El conocer, el ir indagando en todo lo que había sido su andar. Sí, quedé realmente choqueado. Choqueado cuando hablaba con la mamá. La mamá me mostraba los documentos de las cartas que había escrito y me contaba, vuelvo a insistir las veces, que había ido a distintos obispados, arzobispados, a hablar con militares y nunca encontrar una respuesta verdadera, nunca encontrar una respuesta verdadera, porque le daban respuestas, pero realmente la primera vez que hablé con ella me choqueó, porque yo no tenía relación con el mundo de, digamos, duro de la dictadura, ¿me entendés? O sea, insisto, yo en el ejército había visto ciertas cosas, informes de inteligencia. Como yo estaba en el correo, por ahí accedía a ciertos documentos. Y bueno, tenía que ver con gente de Mercedes, Corrientes, que era el lugar donde yo hacía el servicio militar. Eh, Había vivido en Venado, ¿de qué manera la dictadura? Y bueno, ya te digo, jugando al fútbol con los soldados que vinieron con el ejército sin saber qué era lo que estaba haciendo el ejército en Venado, más allá de ocuparse de la administración, quiero decir, de Venado, ¿entendés? Después uno se entera con el tiempo de algunas cosas que sucedieron aquí en Venado también. No te olvides que acá hay un personaje también que tuvo que ver con la Biblio, con el equipo de fútbol de la Biblio, que fue el Dioni Rubio. Y el Dioni, por ejemplo, siendo comisario, eh, bueno, él nos contaba de ciertas cuestiones que estaban relacionadas, digamos, con lo militar y no con la policía, que sucedieron en Venado Tuerto o en la zona. Digamos, como la aparición de algunos cuerpos NN fallecidos, ¿viste? Eh, Así que por eso digo, eh, nosotros la vivimos de una manera en el secundario, con poca información, muy poca información. Vuelvo a insistir, había una pedagogía instaurada por la dictadura militar que, bueno, era lógico, se llevaba a cabo en las escuelas. Y había gente que cerraba la puerta, las ventanas y te hablaba de política como el tío Meir y que ahí empezamos a descubrir un mundo nuevo, ¿no? Y luego viene la guerra de Malvinas, que eso para mí fue el golpe, digamos, donde a mí me termina no de despertar, porque uno se despierta un poco antes de lo que está sucediendo con, con la dictadura, ¿no? Porque Mundial 78, comisiones de derechos humanos que llegan a la Argentina, vos empezás a escuchar, pero sin embargo el Mundial tapó todo eso. Salimos a la calle a gritar como el mejor hincha de fútbol de la República Argentina, ¿no? Copamos las calles con el Industrial en aquel 78. Cuando uno hace una mirada retrospectiva, decir, pero bueno, a ver, ese era el contexto que teníamos. O en tu casa, yo en mi casa recuerdo, qué sé yo, mi abuelo con su carnet de peronista, pero no había tanta política ni tanta información como circula hoy en día, ¿no? Sí me acuerdo, por supuesto, cuando volvió Perón, todo lo que sucedió en torno a eso, y después la época de- donde, bueno, hicieron su presencia, digamos, el ERP, Montoneros, recuerdo el nombre también de Tupamaros, ¿no? Uno de los primeros nombres que yo escuché de Tupamaros allí en Uruguay, y, y bueno, eh, por eso, insisto, digo, con la pregunta, cuando yo me enfrento por primera vez a una madre de un desaparecido, fue como un shock, realmente fue un shock. ¿Viste? Porque uno tenía noticias, sabía, etcétera, 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 por amigos, gente amiga que le habían desaparecido, algún compañero de la facultad, algo por el estilo, pero
las madres, viste, es como las madres de Malvinas. Hay padres de Malvinas, viste, pero parece como que el dolor estaría reflejado en el dolor de una madre, ¿no? Con respecto a Malvinas y bueno, y lo mismo con desaparecido. Ale, ¿alguna otra cosa que quede en tu mente, algo que quieras decir? No, te felicito por este laburo y creo que lo estuvimos charlando en estos días. Estaría bueno que esto, más allá de las redes sociales, eh, hubiera alguna vez no, digo, recordar esto en la plaza, hoy ya viejos de 60, 60 y pico de años, eh, haciendo un homenaje, ¿no? Un homenaje a Luz, a ese movimiento, haciendo un homenaje a los que no están, ¿no? Pablo, uno de ellos, y, y que los jóvenes conozcan, por lo menos tengan una idea de que hace 40 años sucedió esto, eh, que sería una forma también de seguir afianzando nuestra democracia, ¿no? Porque eso es lo que tuvo Luz, yo digo, un grito de libertad, pero también fue un grito de democracia ya. Eh, Así que bueno, Manuel, felicitaciones.